Bueno, entonces la última vez quedamos en que los judíos escogen a Barrabás en vez de Jesús, y obviamente eso tiene una significación importante en la naturaleza humana, ¿no? Que preferimos lo que queremos y no a Jesús, no a Dios realmente, ¿no? No a quien nos puede realmente liberar y el que realmente venció y vencerá sobre todo, sino esta naturaleza temporal inmediata donde queremos un rey que nos libere de las situaciones como nosotros queremos y como nosotros buscamos y que busque lo que queremos y haga lo que queremos y sea nuestro héroe, nuestra forma de ver, no la forma de ver de Dios, de alguna forma, por mejor decirlo. Y empezamos el capítulo 19 otra vez con el tema de providencia, ¿no? Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Eh, esto es para calmar la sed de sangre. La intención de Pilato en azotar a Jesús no es dejarlo más débil en la cruz, ni nada de por ese estilo. Obviamente tenía que sufrir lo que tenía que sufrir físicamente antes de la cruz, pero sí era como costumbre, pero Pilatos lo hacía más y vamos a ver más adelante que lo hace para calmar la sed de los judíos, porque en serio era una multitud como sedientos de sangre. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la cual pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y esto parece un trato cruel e insensible de parte de los romanos, lo que no es raro, eran romanos. Si uno lee los romanos no eran conocidos por ser almas de Dios, ni por ser personas morales, ni por ser personas de carácter piadoso, eran personas muy violentas, pues obviamente con un ego bastante alto. Y en medio de todo, lo que están haciendo simboliza, aunque ellos se burlan de él como rey, ¿no? Es un rey sin seguidores, es un rey sin pueblo, es un rey sin nada, en la mente de las personas, ¿no? En la mente de los romanos. Solo hay que ponerse en los zapatos de un soldado romano en esa situación y es un don nadie, ¿sí? Prácticamente es simplemente un loco que se las da de rey, que se cree rey, pero no tiene ejército, no tiene territorio, no tiene nada. Entonces lo visten de púrpura, que aunque en un sentido lo hacen para burlarse, de alguna forma también simboliza y muestra la providencia de Dios. El púrpura y el color púrpura en general en el primer siglo se volvió un negocio súper caro, porque solo se conseguía ese tipo de tinte en una región en el Medio Oriente y en Tiro. Y tanta era su escasez que se volvió muy valioso y realmente simbolizaba realeza. Simbolizaba que el que portara eso era una persona de dinero. Y con dinero viene poder y con poder viene eh, nombre, fama, etcétera, ¿no? Sí, se burlan de Jesús, pero lo visten como vestirían a un rey. Eh, y en eso hay providencia. Que a pesar de que estaba azotado y se estaban burlando y le estaban escupiendo y lo estaban cacheteando todo el tiempo, bueno, abofeteando como dice por ahí, eh, de alguna forma puede decirse irónicamente o no irónicamente, sino providencialmente, aún así lo están vistiendo como un rey. Y sí, le ponen una corona de espinas, que eran espinas bastante grandes, puede ser de hasta 12, 13 centímetros, que se realmente incrustaban en la carne y llegaban al hueso, incluso podrían hacer heridas en el hueso y penetrarlo un poquito. Ahora sí, es una corona enorme, es una corona, y recuerden, las coronas, sobre todo en la en esa época porque no tenemos reyes y las coronas que se ven hoy en día no son las coronas que se utilizaban antes, pero las coronas simbolizaban
poder, ¿no? Entre más grande la corona, entre más majestuosa la corona, sobre todo entre más alta, porque lo hacía reconocerse, salir de la multitud. Era el que tenía, era el más alto de todos, así no fuera el más alto en persona por la corona. Y esta corona es bastante grande. No, obviamente no se puede hacer una corona así de grande de oro o de plata en esa época porque no sería muy pesada y no tenía la tecnología que tenemos y no fundían ni moldeaban oro como lo hacen hoy en día. Pero es importante entender que aunque en el mundo y en la perspectiva humana simplemente se están burlando de un loco que no tiene poder ni nada y se cree un rey, en en el paralelo de la providencia, en la historia de Dios, esto es un rey majestuoso, un rey con una corona gigante y con vestido de púrpura, vestido de un color de realeza, de lo mejor, de alguna forma. Si los romanos se burlaban, le decían salve, rey de los judíos, y lo objeteaban. Esto aún así simboliza bueno, uno, Jesús nunca dejó de ser rey y nunca admitió no ser un rey porque él sabía que era un rey y él siempre decía la verdad. Él era un rey, él es un rey y estaba vestido como un rey. De alguna forma que puede verse como trágica y cruel, sigue siendo majestuoso porque lo que va a pasar ahorita no es un rey que va a perder, no es un rey que simplemente perdió y fue capturado por el enemigo y se están burlando de él y lo van a tener de prisionero o lo van a matar, ¿no? El hecho es que en la perspectiva del rey, en el plano eterno, este es un rey victorioso. Jesús es el rey que va a triunfar sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo lo que separaba a su pueblo de Dios, todo lo que separaba a su pueblo de su Padre, porque lo que nos separa de Dios no es el pecado como tal, es el pecado no perdonado. Si el pecado ha sido pagado por, si el pecado ha sido perdonado, entonces tenemos acceso a Dios. Pero sin la cruz no hay eso. Sin una expiación no hay eso. Sin una propiciación de la ira de Dios no hay eso. Entonces, aunque en el plano humano tenemos a un intento de rey humillado y se le burlan, en el plano eterno tenemos a un rey victorioso que está vistiéndose de púrpura y con una corona enorme, a punto de triunfar sobre su enemigo, aplastar su cabeza, como se prometió desde el principio, ¿no? Como se prometió en el jardín. El hijo, la simiente de Eva, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esto está pasando en este momento. Realmente es la culminación del tiempo. Este es el momento donde la historia se completa. Y es impresionante ser testigos de algo así, ¿no? Y verlo desde la perspectiva eterna y ver la importancia de, de que aún así lo vestían de púrpura, que aún así le pusieron una corona y que en medio de la burla, en medio del chiste, siempre simboliza a un rey. No el rey que las personas de ese mundo creían, ¿no? Un rey era un César, un militar poderoso que había conquistado y cruel y hasta tirano muchas veces. O, o el Mesías que los judíos querían, superpoderoso líder político que los iba a librar de los humanos. Acá está el rey de verdad. Acá está el rey eterno. El rey prometido en la revelación progresiva de Dios. Desde Eva hasta Set, hasta Noé, hasta, bueno, Enoch, Noé, Abraham y toda la historia de ahí en adelante. Este es ese hombre que se prometió desde hace tanto tiempo y está acá en toda en apariencia de un rey y camino a ser glorificado, porque recuerde, este camino a la cruz es el camino a la glorificación del Hijo y a través de la glorificación del Hijo la glorificación del Padre, obviamente.
Pero esto que está pasando acá es lo mejor posible y es bueno y es hermoso verlo desde esa perspectiva, ¿no? Acá tenemos al rey vestido como rey a punto de enfrentar a su enemigo y vencerlo. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y no, es importante entender que no sé qué le pasa a mi pulso ahí, perdón. Eh, Jesús nunca cometió un delito, nunca. Ni siquiera la autoridad romana pudo encontrar un delito en Jesús. Él fue un inocente condenado. Inocente. El gobernador lo encuentra inocente, hasta los mismos que lo quieren muerto saben que es inocente. Él mismo les dice, si he pecado, díganme en qué. Y ellos no pueden decirle, ellos simplemente lo odian de corazón porque, como lo dice Juan mismo en el 8, ¿no? Son hijos de su padre el diablo. Porque la oscuridad no tiene relación con la luz ni busca tener relación con la luz, porque el mundo odia a Jesús. Esa es la realidad. Incluso Pilato mismo no pudo hallar culpa en Jesús. Nada, nada de qué juzgarlo, nada de qué acusarlo, pero obviamente iba a cumplir lo que tenía que cumplirse, porque este no era el plan de Pilato, no era el plan de los judíos, este es el plan de Dios. En el, si queremos ver por qué Jesús murió, al primero que tenemos que ir es al Padre. Ya después podemos bajar y tal vez Anás y Caifás puedan ponerse como los responsables por la muerte después del Padre, pero el Padre es el que entrega a su Hijo. Y el Hijo es el que da su vida por nosotros. Pero nada hizo mal, ningún delito cometió, ninguna falta cometió, ninguna falla, un hombre perfecto hasta el final. Ni un juez corrupto y maloso y que era problemático contra los judíos como Pilato, pudo hallar culpa en él, pudo hallar algo de qué juzgarlo. Y le dice al pueblo, y de nuevo le dice, obviamente va a terminar haciendo lo que tiene que hacer, porque todo lo que sucedió tenía que suceder para que Jesús fuera crucificado. Pero es muy interesante. Incluso el gobernador mismo de la región de Judea, en este momento Pilato, no le dio la culpa. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Eka homo. Eka homo. Sí, la H no se pronuncia. Eka homo. No, sí. Homo pues no. Eka homo. Se dice que esa famosa frase está, pues la dijo en latín. Obviamente tenemos el registro en griego, pero se dice y la tradición dice que se dijo en latín. La famosa frase, Eka homo, aquí está el hombre. Y eso simboliza, acá está como el segundo Adán. Este es el hombre precorrupción, este es el hombre como no lo hemos visto desde que el hombre cayó. Aquí está el hombre. Este es un hombre que nunca ha habido corrupción. Este es un hombre como Dios diseñó al hombre en el principio. Este es el hombre. Como vimos en Romanos, no por un hombre vino el pecado al mundo y por el otro vino gracia y misericordia. En, este es ese hombre. Aquí está el hombre. Este es un hombre. Este no es un hombre, este es el hombre. Eka homo. Frente a toda la multitud, acá está un verdaderamente hombre, totalmente hombre, perfectamente hombre, enfrente de ellos. Un hombre como jamás han visto y probablemente jamás verán de nuevo en sus vidas. Eh,
porque ya post resurrección es un cuento diferente, pero en ese momento están viendo a un hombre en su diseño perfecto, como desde Adán no se había visto. Cuando lo vieron, cuando lo vieron, y, y obviamente acá ya empieza el plan en acción. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. El, la sed insaciable, una sed insaciable por matar a este hombre. Apenas lo vieron, incluso azotado y como un rey que aunque de alguna forma en burla también, de nuevo, le digo, tenía esa apariencia de realeza. Eso pudo haberlos impulsado aún más a querer crucificarlo aún más, una sed de sangre, porque ellos lo veían como un ataque contra ellos. Porque recuerda, después de están diciendo salve rey de los judíos. Entonces los romanos están burlando a él por creerse rey de los judíos y ellos están viendo a una persona que, que, que es su rey, realmente es el rey de los judíos en el contexto de las escrituras de los judíos siendo el pueblo de Dios, ¿no? Eh, eso obviamente les instiga, espero esa sea la palabra, más rabia, porque están viendo a un hombre vestido de púrpura y con una corona llamado rey de los judíos, después de todo, ¿no? Y ellos solo quieren verlo morir. Ellos de nuevo van a terminar diciendo como no hay ningún rey sino César. Incluso odiando a César, aman más a César o quieren más a César o apoyan más a César que a Jesús. Hasta ese punto llegan los judíos. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. De nuevo, Pilato no pudo verlo, pero ya no hay nada que pudiera hacer. Ya no había forma de evadir esto. Aunque Pilato mismo no quería crucificarlo, aunque Pilato mismo no quería eh, verlo morir o ser responsable de la muerte de este hombre, porque no quería. Ya era muy tarde. Ya había hecho demasiados escándalos con los judíos, ya había hecho demasiadas revueltas, ya había demasiadas revueltas judías por culpa de Pilato y no podía hacer nada. Si no crucificaba a Jesús, iba a haber el alboroto, se iba alboroto, iba a perder su poder y Pilato no quería perder su poder. Pilato amaba su poder y Pilato amaba su puesto más que cualquier disputa mínima por crucificar a un hombre. Sí, que no, ningún político en esa época, y no creo que ningún político en esta época eh, le vería valor a una vida humana que no considera importante por perder su puesto político. Esa es la realidad en esta época, esa fue la realidad en esta época, esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, háganlo ustedes, sí, ustedes lo toman, obviamente tienen el permiso de él porque ellos no pueden ejercer la pena capital sin autoridad romana. Entonces tienen el permiso, pero de nuevo, yo no encuentro ningún delito en él. Y sí, es un acto cobarde y pudo haber hecho lo correcto, pero providencia, y hay que entender la providencia. Si Pilato no hubiera estado en donde hubiera estado y si no hubiera creado tantos pleitos con los judíos, jamás se hubiera crucificado a Jesús. Pero esto ya estaba planeado. Y por eso Jesús vivió tantos años, porque y empezó su ministerio a cierta edad y duró tanto tiempo, porque en medio de todo ese tiempo pasaron muchas cosas. Hubieron gobernadores en un lado, hubieron reyes en otro lado, hubo un César, luego hubo otro César. En todo ese tiempo pasaron cosas que simplemente coincidieron, bueno, conectaron, como un rompecabezas. No sé cómo se llama cuando se conectan dos, encajaron dos piezas de rompecabezas, pero todo encajó porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera puesto en alto. Y así como es prometido y así como se cumplió toda la escritura, entonces en todo lo que vivió Jesús y todo lo que hizo Jesús, parcialmente
hasta la resurrección, porque hay otra venida que en el Antiguo Testamento no se puede dividir, no se puede discernir porque no veían las cosas en el panorama que lo vemos nosotros. Ellos lo veían todo como un solo acto, de alguna forma, como una sola escena. Pero viene en dos partes, ¿sí? Primera venida y segunda venida. En este caso tenemos en esta consumación del tiempo este hecho importantísimo y es que a estas alturas Pilato no podía darse el lujo de que los judíos hicieran otra revuelta y era necesario para él conservar su puesto. Obviamente murió un poco, creo que 3, 4 años después de esto y muestra cómo el poder y la fama son efímeras. Y probablemente con culpa vio sus últimos años de vida por lo que hizo, pero era inevitable, era inevitable. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Curioso. Entonces, de acuerdo a su ley, porque recuerde que en el capítulo pasado, él mismo les dice, juzguenlo bajo su ley. Y ellos le dicen, no, cometió un delito más grave, ¿no? Merece la pena capital. Porque según la ley de ellos y pues bajo el Imperio Romano ellos no pueden ejercer la pena capital. Entonces, ya están las intenciones de ellos, ¿no? Realmente se hace llamar uno con Dios y eso lo hace blasfemo y eso para nosotros es imperdonable. De acuerdo para ellos, ¿no? Porque ellos lo veían como el diablo, lo veían como el enemigo, lo veían como lo malo, como el malo, como el terrible, como el que está desviando a la gente de Dios, etcétera, etcétera, aunque ellos eran los que estaban desviando a la gente de Dios, ¿no? La ironía es impresionante. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Interesante, ¿no? Entró al petróleo y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio una respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Ellos le dicen, este hombre pretendió ser o dijo ser el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Pilato se atemoriza aún más. ¿Por qué se atemoriza aún más? Porque estamos hablando de una persona romana, estamos hablando de una persona que viene de la influencia del Imperio Macedonio, de los griegos y los romanos que tienen muchísimo en común. Y es muy común ver lo que se llamarían semideidades, ¿no? Demidioses, como se les conoce, como Hércules y eh, bueno, no se me viene ningún otro en la cabeza, pero hay muchos. Pero como que ellos tenían la mente y la superstición de que hombres podían ser hijos de Dios, ¿no? Y podían tener como esa naturaleza divina. Y si usted mataba a un, a un ser divino o a un hijo de un Dios, pues obviamente iba a ser castigado de alguna forma, ¿no? El Dios lo iba a usted a castigar. Y aunque él en su mente está hablando de dioses como Marte y como Júpiter y como eh, Venus, porque prácticamente son los nombres de los planetas que tenemos, eh, se está enfrentando a una realidad más grande, ¿no? Y eso es lo que hace la ceguera. Este está asustado de que sea un semidios o un demidios o que tenga una naturaleza divina y luego lo vaya a castigar o que no lo puedan matar, etcétera, etcétera. Entonces se aterroriza, eh, no sabiendo que solo hay un Dios y que Él es literalmente el único engendrado de Dios. Entonces va y de una vez le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? O sea, realmente vienes de afuera, eres un Dios. Jesús no le da respuesta. Y Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte, que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Y esta es la realidad. Y es una realidad no solo para
Pilato en esa época, sino una realidad que es importante entender en nuestra vida. La, Dios quita y pone reyes. Nadie más lo hace. Y Dios utiliza cada rey, no importa lo terrible que sea, lo horrible, mañoso que sea, para cumplir sus propósitos. Creo que Enrique, o bueno, Henry VIII de Inglaterra es uno de los ejemplos de eso, ¿no? Una persona que era avariciosa y lujuriosa y por, por querer casarse con una mujer se separó de la Iglesia Católica, aunque no quería porque era católico y no era protestante por naturaleza, pero a través de ese hombre entró el protestantismo en Inglaterra, no porque él quisiera, sino porque su lujuria y su sed de poder lo llevaron a buscar a otra mujer que terminó teniendo una hija, bueno, casi no le dan un hijo y el único hijo que tuvo murió muy joven, pero su hijo era protestante y la hermana de él, medio hermana, Elizabeth I, es y fue la que promovió y, eh, bueno, sí, promovió por el todo el reino, bueno, en esa época no era el Reino Unido, pero por toda Inglaterra y eh, por todo su territorio, porque se expandió obviamente el protestantismo y es impresionante cómo personas tan malas y tan perversas cumplen la voluntad de Dios, porque toda autoridad, y van a ser responsables, ¿no? Por toda autoridad que está en esta tierra, no importa cómo Dios los use y cómo Dios en su providencia utilice todo para cumplir sus propósitos, las personas son responsables por la autoridad que se les ha dado. Y por todo van a pagar. Eso mismo le pasa a Pilato. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera si no se te hubiera dado de arriba. No hay autoridad en esta tierra, padres, profesores, maestros, presidentes, senadores, etcétera, etcétera, que no haya sido puesta por Dios. Y en medio de toda esta situación, pues Pilato no entiende, Pilato es un romano, Pilato es un pagano, Pilato tiene una perspectiva totalmente diferente de la vida. Pero acá vemos que de nuevo no es de Pilato de quien depende que esto pase o no pase. Pilato no tiene autoridad para soltarlo y Pilato no tiene autoridad para crucificarlo. Dios tiene la autoridad y Dios delega la autoridad. Toda la autoridad, todo el poder, todo eso es de Él. Como todo, toda materia es de Él y Él solo nos permite disfrutar de ella y tenerla y administrarla, y aunque nunca, casi nunca lo hacemos bien, es de Él. No hay nada que nosotros hayamos hecho, no hay nada que nosotros hayamos creado. Todo es de Él, todo es suyo, toda la autoridad es de Él, todo el poder es de Él. Exousia es la palabra en griego. Y es lo mismo, poder, autoridad. Entonces ningún poder tendría sobre mí si no se te hubiera dado arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y es de nuevo. eh, Después del Padre entregando a Jesús, probablemente las personas con mayor responsabilidad y que tomaron la decisión fueron Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, en- que realmente eran la cabeza del pueblo de Israel de alguna forma, incluso en esa época, y tomaron la decisión, no conscientes de que era necesario que él fuera sacrificado, sino por conservar su poder y porque no era el Mesías que ellos querían. Pero sí, en eso hay pecado. Y el hombre es responsable de la autoridad que se le ha sido dada. Si usted lo utiliza para hacer mal, y para administrar mal, y para avaricia, y para su propio poder, y para conservar su propio linaje, no importa qué tanto Dios utilice a través de su providencia, todo para cumplir sus propósitos, ahí está su responsabilidad. Y por eso hay pecado, y por eso son responsables, y por eso van a ser juzgados algún día, si no es que ya fueron juzgados. Eh, todo el que no es declarado hijo de Dios, después de todo, la ira de Dios descansa sobre ellos. La ira de Dios no los espera, siempre ha estado ahí.
Donde hay pecado no perdonado, solo hay ira y justicia. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos le gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César, todo el que se hace rey se pone a César. De nuevo, él quería soltarlo, pero no podía. Y ahí vemos de nuevo la providencia, 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 providencia. Era inevitable para él, si quería conservar su poder, que hiciera eso. Obviamente pudo haber hecho lo correcto y pudo no haberlo crucificado, pero estamos lidiando con personas que aman su poder y que aman su pecado y que aman la fama y el dinero y todo lo que tienen más que a Jesús. Después de todo, por eso viene a salvarnos, porque amamos a todo más que a Él. Pero lo ponen contra la espada y la pared. Si usted suelta a este, usted es enemigo de César. Entonces vamos a decidirle a César. Y eso no solo va a quitarle el puesto político, probablemente le va a costar su vida. Y puede que un hombre ceda su puesto político por alguien inocente, puede pasar, pero la vida es muy poco probable. Es una realidad, amamos nuestra vida más de lo que amamos la de los demás. Y ya se había metido en muchos problemas, ya no podía darse el lujo de morir, incluso si fuera a llegar el caso. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Pilato les dijo, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey más que César. Así que Pilato entonces los entregó a ellos para que fuera crucificado. Y esa es la realidad. Esa es la realidad del pueblo judío, esa es la realidad de espiritual de las personas. La religión nos salva. La religión no nos deja ver al Rey victorioso que está ahí enfrente de nosotros, a Jesús en su gloria y su esplendor, yendo en el camino de la glorificación para que podamos tener comunión con Dios y recuperar el lazo que perdimos por nuestro pecado y por nuestra decisión en él. Los judíos llegan hasta tal punto que si no tenemos rey sino César. Los judíos que odian a cualquier pueblo que intenta someterlos y que intenta tener autoridad sobre ellos, dicen, no tenemos rey sino César. No tenemos rey más que César, no hay otro rey para nosotros. Eso es lo que están diciendo los judíos. Los judíos que diario a diario solo tienen resentimiento contra el imperio romano en sus corazones, como solo los ven como los enemigos y ven al César como el enemigo más grande. En este momento están enfrentando al enemigo más grande para ellos, porque está en contra de sus propósitos, está en contra de lo que ellos quieren. No viene acá a felicitarnos, ni a halagarlos, ni a decirles lo bien que lo están hecho, ni a decirles ustedes son el pueblo de Dios, escogido, maravillosos, perfectos, que es lo que ellos querían y esperaban que el Mesías viniera y lo hiciera. Los fariseos creían que el Mesías probablemente iba a llegar con coronas y abrazos y besos a felicitarlos por su excelentísimo trabajo, cuando en la realidad eran solo ciegos guías de ciegos. Y a tal punto que prefieren tomar alianza con el emperador, que de alguna forma representa para ellos el mundo y la impureza y la maldad, que Jesús prefieren identificarse con el mundo pagano, terrible, lleno de inmoralidad por todo lado, de avaricia y de todo lo que ellos consideran malo, que a Jesús. Y de nuevo, acá está la prudencia, porque esa es la realidad. Ahí estaba el rey de ellos. Ahí está el rey del universo. Ahí está el rey que tiene autoridad sobre todo. Toda autoridad le fue dada y lo vimos en la oración. Toda autoridad es de él. Y todo lo que él tuvo antes de ser encarnado va a ser
displayed, mostrado en toda su gloria. En Mateo 28 mismo lo dice, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Él es el rey de todo. No es rey de una nación pequeña. El reino de los cielos es planetario, es impresionantemente enorme. Tanto que no puede ser contado. Y en medio de todo esto tenemos esa realidad. Y es que el mundo prefiere identificarse con sus enemigos porque ambos tienen el mismo propósito y es, ellos odian al Hijo porque odian al Padre. Y todo lo que representa el Padre, que es, todo lo que es el Padre, que es revelado a través de Jesús, porque es la máxima revelación que hay de Dios para la humanidad. No hay más. Después de Él no hay más. La escritura es acerca de Él. Todo lo que estamos leyendo es acerca de Él y verlo en toda su gloria y todo su esplendor. Entonces nos estamos enfrentando a un rey por encima de cualquier otro rey. Ellos prefieren al César y prefieren identificarse con el César que con Jesús. Así de enceguecidos somos, así de enceguecidos estamos, que preferimos hacer alianzas estratégicas políticas para deshacernos de Dios que aceptar al rey, más, más rey del que podríamos merecer y buscar, cuya a quien someterse a su autoridad es gozo y felicidad y perdón y comunión, perdón de pecados, comunión con Dios, vida eterna que no es comunión y conocer a Dios, ver a Dios tal como es. No solo escuchar de Él, sino verlo, como Job lo dice, con sus propios ojos. Aprender de Él, verlo a Él, tener un corazón cambiado, nuevo, que late, no uno de roca como estas personas que prefieren a César que a Jesús. No solo prefieren a Barrabás que a Jesús, no solo prefieren a un terrorista que, que, que solo busca pleito y se revela contra los romanos en cada ocasión que puede, prefieren al César mismo, que es la representación del mundo, es la representación incluso en esa época del diablo mismo, en alguna forma, ¿no? Como él tiene, él es el representante máximo del mundo gentil, o sea, del mundo pagano, terrible, idólatra, y el rey de todos los idólatras es representante, es una figura similar al diablo, ¿no? Y acá lo tenemos. Prefieren a su padre que el diablo que a Jesús mismo. Y esa es la realidad de todas las personas. Las personas no aceptan, las personas, no aceptan a Jesús, no niegan a Jesús porque no haya evidencia. No niegan a Jesús porque les falta más evidencia y tenemos que presentárselas, no niegan a Jesús simplemente porque les falta conocimiento o no han leído más o no tenemos los mejores argumentos. La realidad es que no aceptan a Jesús porque odian a Jesús. Jesús es la verdad, Jesús es la luz, Jesús es el agua de vida, Jesús es el pan de vida, Jesús es todo lo que Dios es uno con el Padre y el mundo odia a Dios. Y va a hacer las alianzas que sean necesarias para rebelarse contra Dios. Así el cristianismo fuera probado científicamente y la resurrección científicamente, así hubiera videos, así Jesús caminara todavía en la tierra, la gente no creería en Jesús, no todo el mundo sería cristiano. Es más, habría ateos post resurrección si Jesús caminara todavía en la tierra. Esa es la realidad. Esa es la realidad del corazón humano tan enseguecido que prefiere aliarse a César que a Jesús. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado
lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Entonces Jesús va de Gábata, que es el lugar empedrado, al lugar de la calavera. De Gábata a Gólgota, el camino de gloria, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso en la cruz y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Providencia. Pilato quiere tomar su pequeña ventajita, su pequeña venganza, perdón, ¿cuál ventajita? Venganza. Vengancita iba a decir, y dije ventajita. Venganza. No pudo evitar que lo crucificaran, no pudo evitar que lo mataran, pero aún así va a tener su venganza. No pueden hacer revuelta y no pueden ir a chismosearle al César nada porque sí lo mató y sí lo crucificó, pero puede poner una linda inscripción porque encima de toda cruz estaba el letrero con el cargo del delito que cometió esa persona para ser crucificada, para que usted pudiera verlo con sus propios ojos y, y como entender que si usted hacía eso, lo mismo le iba a pasar. Entonces tenemos dos criminales que probablemente iban a ser crucificados con Barrabás, lo que significa que ambos eran ladrones, de la misma forma que Barrabás eran semiterroristas, insurreccionistas, pleitosos con el imperio, y Jesús, el rey de los judíos. Ese era el delito de él, ser el rey del pueblo de Dios. Impresionantemente hermosa la providencia de Dios, que incluso en medio de todo, incluso en medio de tanto complot y tanta vaina, y que para Pilato fuera inevitable porque valoraba más su vida, su empleo, su posición, a pesar de que ya lo vimos como un rey en púrpura y con una corona, ahora lo vemos con un título encima de su cabeza, fuera de la ciudad, porque eh, el sacrificio de expiación siempre se hacía fuera de la ciudad. Se sacaba y se sacrificaba fuera de la ciudad, que ese es el camino, ¿no? De la ciudad afuera de la ciudad a ser crucificado, puesto en alto para que todas las personas puedan verlo, levanten sus ojos y puedan ver la obra redentora de este rey triunfante, porque recuerda, este es un rey triunfante, este no es un rey humillado, este no es un rey que perdió, este es un rey que está triunfando. Incluso en medio de todo se prueba su inocencia, su único delito es ser el rey, de lo único que pudo ser juzgado, de lo único que pudieron hallar evidencia, o bueno, porque realmente no se halló evidencia nada, es completamente inocente, pero lo único que pueden ponerle, lo único que Pilato quiere ponerle es la realidad, que él lo vea o no lo vea como la realidad, esa es la realidad. Ese es el rey prometido, ese es el rey prometido en las escrituras, ese es el rey que el pueblo judío estaba esperando, ese es el Mesías, no hay otro, y ahí está. Y no solo en hebreo para poner y enojar a los judíos, sino en griego y en latín para que toda persona pudiera leerlo. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino el que dijo: yo soy rey de los judíos. Entonces, ese no es el delito de él, diga, pon que él dijo: yo soy rey de los judíos, pero esa no es la realidad. Y Pilato respondió: lo que he escrito, escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejían una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es parte de la providencia general, porque esto ya, o sea, todo lo que pasó y todo lo que sucedió cumple las escrituras porque Él es el cumplimiento de las escrituras. La revelación progresiva de Dios desde Génesis hasta Malaquías habla de este Señor, Jesús.
y todo lo que él vivió de alguna forma u otra, incluso desde su nacimiento, cumplió las escrituras. Incluso en estos momentos sigue cumpliendo las escrituras. Por eso los soldados hicieron esto y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su hermana y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. María, un nombre común, viene es una helenización de Miriam, que es la versión hebrea, o es una aramización, no me acuerdo. Creo que es o el arameo de Miriam, que es el hebreo, o el griego de Miriam, que es el hebreo. No me acuerdo bien. Pero era un nombre muy, muy común y obviamente Miriam era hermana de Moisés y las personas super fans de Moisés, entonces Miriam era un nombre muy común, ¿no? Su madre estuvo ahí desde el principio hasta el final y no sabemos hasta qué punto entendió todo, pero sabemos que la experiencia ya fue muy diferente a la experiencia de todas las personas. Ella vio a un ángel que le dijo que iba a estar embarazada y quedó embarazada, vio a su hijo crecer, un hijo sin falla. Y en Lucas vemos como incluso antes de que naciera, ella hablaba de Jesús como su Salvador. Y en medio de todo esto está viendo está interiorizando todo lo que está pasando y hasta qué punto lo entendía en esa época no sabemos, pero sabemos que termina siendo seguidora de Jesús como discípula y no como madre. Y al discípulo a quien él amaba, que sabemos que es Juan, eh, que estaba ahí con ellas, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo al quien amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, aquí está tu hijo. Después dijo al discípulo, aquí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Y es común, Jesús era el primogénito, Jesús era el que estaba a cargo de, de, de la casa prácticamente desde que José murió, y José murió muy temprano porque desde su ministerio ya no estaba ahí, ¿no? Desde el comienzo de su ministerio ya no estaba ahí, probablemente había muerto, ya estaba muerto por un par de años. Entonces Jesús era responsable por su madre y no lo olvidó hasta el final. Lo deja en manos de un discípulo. Y es muy bonito eso, como que no lo olvidó y ahí está, incluso en su momento de agonía, incluso ahí crucificado, siendo humillado en el mundo humano y exaltado en el mundo espiritual y en camino a la glorificación. No ignora la realidad, no ignora las prioridades, le dice, estás a cargo de ella, ahora él va a cuidar de ti, como, porque él sabe a dónde va y él sabe que ya no va a estar ahí y que su propósito acá ha sido cumplido y le encarga a Juan y él mismo dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de oír esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo lo que hizo fue para cumplir lo que había sido dicho de él. Incluso antes de morir no pudo, no faltó en cumplir la escritura. Y es que debía que le iban a dar vinagre y lo hicieron. Y apenas tomó, sabiendo que ya todo lo que debía haber hecho había pasado, ya la ira de Dios había sido propiciada, ya había comprado con su sangre y con su sacrificio a su pueblo, a los suyos, a los que el Padre le había dado. Ya había comprado a su pueblo
ya había triunfado sobre su enemigo, ya había triunfado sobre el pecado, ya había triunfado sobre la muerte. Consumado es. Esa es la consumación del tiempo. No podemos saber con certeza, pero este es el hombre. Este no es un hombre como cualquier hombre. Este es un hombre que nunca fue afectado por el pecado, como toda la creación fue afectada por el pecado. Este es un hombre que nunca pecó. Este es un hombre que nunca tuvo un milisegundo de un mal pensamiento. Y así como la paga del pecado es muerte, este hombre no murió como hubiera muerto cualquier otro hombre. Eh, Nadie mató a Jesús. Jesús entregó su vida. Él mismo lo dice. Y lo leímos y lo estudiamos ya. Y eso fue así. Eso mismo fue así. Después de haber tomado el vinagre, cumpliendo las escrituras, dijo, consumado es. Esta es la consumación del tiempo. Acá se completó la obra redentora. Ya después lo que seguía era la resurrección, pero la expiación y la propiciación habían sido cumplidas. Había tomado la copa que el Padre le había dado voluntariamente y gozosamente, ya había triunfado y ya era momento de ser glorificado. Entregó el Espíritu. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos suicidarnos, pero nosotros no podemos entregar nuestro espíritu. Nosotros no podemos decir, listo, ya hice lo que tengo que hacer, me morí. Jesús sí. Nadie podía quitar su vida de él, él la entregaba. Él entregó su vida por nosotros. A él no se la quitaron. No fue un accidente, no fue un plan perverso de los judíos que triunfó, fue un plan eterno de Dios para comprar a su pueblo, para poder tener comunión con su pueblo, para poder tener una esposa agradable al Padre, sin mancha delante de él, para que el Padre pudiera ver la gloria de su Hijo reflejado en su esposa. En todo esto pasó en un momento. Entregó el Espíritu. Todo fue completo. Todo lo que vivió esos 30 años, todo lo que vivió esos 30 y pico de años, porque fue por más de 30 y pico, más de 33, 34 por lo menos, todo lo que vio en sumisión a su padre desde el principio, porque incluso en Lucas vemos que a los 12 años incluso estaba lleno de sabiduría y se sometía al padre en todo, obedeciendo a sus padres, honrándolos en todo, cumpliendo la ley a la perfección, un hombre ejemplar, perfecto, 3 años de ministerio, hablando todo lo que le había dado, revelándonos a Dios mismo de la forma más perfecta y maravillosa y testificándolo con las obras que hacía para poder comprar para su pueblo redención, salvación, la voluntad de Dios y es que su pueblo fuera sin mancha, perdonado, aceptable y agradable a él. Y esto pasó en este momento. Esta es, esta es la gloria de Dios revelada, su Hijo, manifestada enfrente de estos hombres que tristemente no pudieron verla, pero que nosotros muchos después podemos llenarnos de gozo viendo esto tan espectacular. Nadie más pudo haber matado a Jesús, solo Él entregó su vida. Y la tomó de nuevo, como lo prometió y como dijo que le iba a hacer. Él es la verdad después de todo. No diría algo que no debería hacer. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, porque no es cualquier día de reposo, es el sábado de la Pascua, imagínense. Eh, Pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y se los llevaran. Tanto era su fanatismo y tanta era su ceguera por su religión que ni siquiera tenían valor por la dignidad humana. Hoy en día hablamos tanto de el morir dignamente, el eutanatos, la eutanasia, la famosa eutanasia y lo que es
morir dignamente y lo que es morir de la mejor forma posible y lo que es morir de la forma más humana posible y incluso cuando hablamos de pena capital estamos buscando la forma más humana de matar a alguien que merece morir para nosotros. Y en eso vemos que cuando uno está cegado y cuando uno realmente está tan cegado por sus religiones o por su fanatismo que ni siquiera le ve valor a la vida humana. Era más importante para ellos tener este sábado que era muy solemne. No, no cualquier sábado, sino un sábado muy solemne. Era el sábado del día de la Pascua. Tanto era tan valioso para ellos que era mejor matarlos rápidos y bajarlos de ahí. No querían hacer las cosas impuras. Están crucificando al Hijo de Dios, un hombre sin mancha, perfecto en todo, y lo único que les preocupa en este momento es poder sacar los cuerpos de ahí para que no sea impuro el momento, para no dañar sus ritos y rituales y poder estar puros para la Pascua. Eso es lo único en lo que ellos piensan. Y es triste, pero esa es la realidad humana. Buscamos nuestros propios ídolos cuando tenemos al Hijo de Dios enfrente de nosotros. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraban las piernas, no le quebraban las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que lo había visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Y bueno, este es el testimonio de Juan. Ya hemos visto el testimonio de Juan el Bautista, hemos visto el testimonio de la Escritura, hemos visto el testimonio de sus obras, hemos visto el testimonio del Padre mismo. Vimos los tres testimonios de Jesús. Acá está el testimonio de Juan, el apóstol. Él estaba ahí, él lo vio. El que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Está leyendo algo que escribió alguien que con sus propios ojos vio lo que estaba pasando. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. De nuevo, el propósito de este libro es que creyamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Curiosamente, pues con el rising, con el crecimiento del liberalismo o la teología liberal y la escuela liberal en el mundo teológico, muchos decían que Jesús realmente no murió, ¿no? Que simplemente sufrió una agonía muy grande y se desmayó y parecía muerto y estaba muy débil y que nunca resucitó, sino que simplemente lo guardaron en la tumba y mientras cobraba fuerzas y luego se levantó y parecía que había resucitado, ¿no? Y se basa en eso, ¿no? Decía como que los romanos le cortaron las piernas y por eso pudo caminar y todo el cuento. La realidad de todo es que los romanos sabían cuando alguien estaba muerto. O sea, eran expertos. Si había alguien en esa época que sabía cuando alguien estaba muerto, eran los romanos. Creo que ya habían experimentado y lidiado con la muerte tanto al punto de que no había forma para ellos de equivocarse respecto a eso. Incluso si se hubieran equivocado, nada, nadie con unos agujeros en las piernas y con con la piel descubierta y los huesos casi a la luz no sé cómo se dice, casi en vez de piel en la espalda del azoteo, hubiera podido caminar y hablar y seguir feliz y decir como, ay, he resucitado. Nadie nunca lo puede haber hecho, pero sí, existe la gente que dice que nunca murió y que realmente nunca resucitó, sino que simplemente estaba y la realidad es otra. Y acá tenemos el testimonio mismo de Juan.
Jesús entregó su vida y lo que pasó, pasó de nuevo para que se cumpliera la escritura. No será quebrado un solo hueso suyo. Dios ya estaba pensando y desde siempre ha sido su plan que este momento llegara. Y llegó y pasó en el momento y la hora que él quería que pasara. Él entregó a su hijo y su hijo entregó su vida por sus amigos en el momento que era. No antes, no después, como dice Gandalf en El Señor de los Anillos. Un hechicero nunca está tarde ni temprano, sino llega justamente cuando quiere llegar. Esa fue la realidad de Jesús, esa fue la realidad de el plan de redención. Y esa es la revelación progresiva. El Antiguo Testamento es simplemente una revelación progresiva de Dios de quién es su Hijo y de cuándo y de qué va a hacer y de qué va a pasar. Y en medio de todo vemos que, aunque sufrió y sufrió bastante, no sufrió como sufrieron otros, como sufrieron incluso los que estaban al lado de él. Sí, cargó toda la ira de Dios, pero incluso en medio de todo, Dios lo preservó. Y ahí se muestra el amor del Hijo para el Padre, ¿no? No, la idea no es que él sufriera la peor tortura humana posible, porque no creo que la crucifixión sea la tortura humana posible. Con la tecnología que hemos desarrollado y en el medioevo se inventaron unas formas de tortura terribles. El punto no era que él sufriera humanamente lo más posible, el punto es que él fuera puesto en alto y que se cumpliera la escritura. Y esa era la muerte que Dios había determinado y la muerte que él vino a morir. Pero ningún hueso de él fue roto y certificaron que estaba muerto. Lo traspasaron y salió agua, o sea, ya sangre no quedaba, prácticamente. Y acá vamos a ver, por último, a una persona que hemos visto un par de veces y que acá termina la historia de él hasta donde la conocemos, pero que es muy lindo como termina, de cierta forma. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, esta figurita que hemos estado hablando, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y de aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como era costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús. Y esta es la manifestación final de la providencia. Y tenemos un caso muy bonito y es el de Nicodemo. Vemos en el capítulo 3 a Nicodemo con dudas en su corazón sobre lo que es salvación y sobre lo que es tener comunión con Dios y lo que es vida eterna y que la cría, ¿no? Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Y empieza en Nicodemo lo que pasa en la vida de cualquier cristiano, es cuando, de cualquier creyente, cuando el Espíritu Santo le abre los ojos a uno progresivamente va viendo más y más y más. Y lo vemos que Nicodemo fue el único que lo defendió ante el Sanedrín, diciendo nosotros no juzgamos a un hombre así. Y lo juzgaron de Galileo, por decir eso. Y acá lo vemos en el final del trayecto, de lo que conocemos de él. Hay tradición que dice que terminó pobre y que sus hijos terminaron comiendo de los cerdos, de la comida de los cerdos y buscando qué comer, que renunció a todo por Jesús. Tal vez sea él, tal vez no sea él, pero lo que sabemos es que al final de la vida de Jesús, Nicodemo estaba ahí.
que esa conversación que tuvo con Jesús le mostró una verdad, le mostró la verdad y fue viéndolo poco a poco hasta este punto, probablemente igual que José de Arimatea era un discípulo de Jesús en secreto, por miedo a los judíos, porque ya vemos lo terrible que son los judíos, ya vemos, o sea, ya estamos viendo lo que ellos pueden hacer. Eh, y probablemente van a arriesgar y dar sus vidas en algún momento, pero no ahora. Sí, sufrió una muerte humillada, sí, cargó la copa que debe haber cargado, pero su sepulcro fue el sepulcro de un rey. Y así como este es el camino de la gloria, termina en la gloria. Después de esto va a resucitar, después de esto la tumba va a estar vacía, pero su sepultura fue de un rey, su juicio fue de un rey, su presentación como este es el hombre y no solo cualquier hombre, el hombre. Este no es un hombre, este es el hombre y acá está vestido como rey y en medio de la providencia, aunque ellos solo quieren burlarse, están viendo a un rey vestido de rey. Vemos a un rey que en vez de matar a todo el mundo y aplastar a todo el mundo y creerse lo mejor de todo el mundo y a capa de espada ganarse seguidores, está comprando a su pueblo con su vida y finalmente lo vemos como una sepultura del rey. Estos 33 kilos de aloe con mirra, esas especies aromáticas, esa cantidad no era común. Sí era común que los envolvieran en vendas y en medio de las vendas pusieran especies aromáticas y obviamente algunas más baratas que otras porque no hacían lo que hacemos sino enterraban los cuerpos, sino eran tumbas de piedra. Luego le mostraré cómo más o menos era una tumba y era algo en lo que tenían que bajar y poner el cuerpo y el cuerpo cuando se pudre da un hedor y ese hedor lo contrarrestaban con las especias y era algo de sentido común. Uno no quiere el olor a muerto que se esparza por toda la ciudad, por todo lado cada vez que muere alguien. Esta es una tumba completamente nueva, convenientemente cerca de la ciudad, convenientemente de un hombre rico que era seguidor de Jesús en secreto, convenientemente justo cerca de ahí para que Jesús pudiera haber sido enterrado el viernes y estado 3 días en la tumba y resucitar el tercero. Todo se murió en el momento que era para poder estar viernes, sábado y domingo y resucitar el domingo. No es casualidad y no es conveniencia y no es un hecho aleatorio del universo. Es un plan, o sea, se puede ver el plan, se puede ver la providencia perfecta en todo. Es presentado como rey, es burlado como rey y es enterrado como rey. Esa cantidad de especias solo se le hacía en un funeral a una persona que se considerara un rey, un príncipe o alguien de la realeza. Y eso está admitiendo Nicodemo cuando están invirtiendo tanto en Jesús. Él no está viendo un cuerpo y está diciendo, este es cualquier pendejo, enterrémoslo, creía en él y creía en lo que me decía y ya está diciendo, este es un rey y va a tener el funeral de un rey, va a tener el entierro de un rey. Eso es lo que los judíos no podían ver, eso es lo que el mundo no podía ver, eso es lo que los romanos no podían ver, eso es lo que Pilato no podía ver. Eso lo está viendo Nicodemo, esto lo está viendo José de Arimatea, están dándole el entierro de un rey y mostrándole al mundo que este es un rey. Y así termina el Evangelio, pero no todavía. Falta la resurrección, que es lo que hace que todo lo que veamos pueda ser corroborado. Sin resurrección no podemos decir Jesús murió por nuestros pecados, sin resurrección no podemos decir hay expiación, hay propiciación. Si Jesús nos resucita de los muertos, sin resurrección, nuestra fe es en vano. Lo dice Pablo mismo. Pero acá termina el camino de la glorificación. El camino de un rey victorioso que es mostrado como rey ante todo el mundo, un rey que el mundo rechazó, pero que los suyos lo aceptan y le sirven como sus sirvientes. Él es el rey de ellos.
Y esa es la providencia de Dios, la providencia, el plan perfecto. Todo encajó en la consumación del tiempo para la hora que vemos y por la hora por la que creemos y la hora por la que tenemos fe y la hora por la que somos salvos y la hora por la que nuestra vida cambió 360 grados y pasamos de tener un corazón de roca a un corazón de carne. Esa es la realidad, esta es la hora. Esa es la crucifixión, esa es la importancia de la crucifixión, esa es la importancia de todo lo que sucedió para mostrar al rey que era Jesús, victorioso y triunfante y glorioso.